Después de traer la review del Moto G6 Plus en 2021 y del relativamente buen recibimiento que tuvo a pesar de no ser un celular muy nuevo, he decidido traer el Moto G7 Plus al canal. ¿Crees que siga valiendo la pena? Soy Sergio de Tecnoideas y esta es mi review del Moto G7 Plus en 2021. Pero antes de empezar, me gustaría hablar de la disponibilidad del dispositivo. Al no ser un celular muy nuevo, yo lo conseguí en la marketplace de Facebook por 2.800 pesos o $140. Y también lo encontré en Mercado Libre por 4.000 pesos o $200. Mi recomendación aquí es que no gastes más de 3.500 pesos. Empecemos con su diseño. La familia Moto G7 sigue conservando el mismo diseño que el de la familia Moto G6, y de hecho, esta línea es la última que conserva el tan característico módulo de cámaras redondo, pues desde el Moto G8 empezaron a colocarlas en la esquina superior izquierda. No siento que sea una estética muy antigua y a mí me gusta bastante. Los bordes son redondeados y es cómodo de usar, tiene que estar por el frente y plástico por detrás, aunque ambos lados tienen Corning Gorilla Glass 3. Su pantalla es un panel IPS LCD de 6,2 pulgadas con una resolución Full HD Plus. El principal gran cambio a comparación del Moto G6 Plus es el escáner de huellas que se fue para la espalda, quedando solamente el logo de Motorola. Los marcos se redujeron e integró un notch en forma de gota. La calidad de la pantalla es bastante decente, tiene buenos ángulos de visión, el contraste es bueno, el contenido luce nítido y los negros son bastante buenos para un panel LCD. Y te será muy útil para reproducir cualquier contenido multimedia. La representación de colores me gusta, pero si quisieras cambiarla, hay algunos perfiles de color por los que puedes optar. Ahora, este dispositivo tiene una peculiaridad. Tiene pantalla fantasma, pero a veces. Puedo estar en cualquier aplicación por un periodo de tiempo considerable y parte del contenido que estaba viendo se va a quedar así hasta que lo apague por un periodo considerable. No sé qué tan regular es este problema en estos modelos, pero te lo digo para que lo revises muy bien si lo compras usado, que sería lo conveniente. Sin embargo, en mi caso pude apreciar esto hasta 2 días después de comprarlo. El Moto G7 Plus sigue manteniendo el jack de 3,5 mm, por lo que puedes conectar tus audífonos con esta entrada sin problemas. Además, cuentas con Moto Audio, por lo que se va a escuchar muy bien. El escáner de huellas, como ya te había dicho, se cambia la espalda y tiene el logo de Motorola, y no es de lo más rápido, pero es seguro y nunca tendrás un problema. Salió al mercado con Android 9 y se actualizó a Android 10. A mí me encanta la capa de Motorola porque prácticamente no tiene una. Es Android stock con algunas funciones clásicas de la marca, como la cámara instantánea o la pantalla Moto. En cuanto a su memoria, existe un único modelo con 4 GB en RAM y 64 en almacenamiento. Vamos con el rendimiento. En su interior tiene el Snapdragon 636 y lo acompañan, como ya te había mencionado, 4 GB en RAM. Para las tareas del día a día no tiene problemas. En el tiempo que tuve el celular, experimenté muy pocos trabones en el sistema, ya que como sabes, es bastante limpio. A la hora del gaming tampoco tiene muchas dificultades. Podrás jugar casi cualquier juego sin que te salte la pantalla de inicio o tengas trabas en tu juego, además de poder disfrutar de una calidad muy decente. Tiene una batería de 3.000 mAh, y esto depende mucho del uso que le haya dado su anterior dueño, pero en mi caso, una carga completa equivale a unas 5 o 6 horas de pantalla activa, cambiando entre redes sociales, juegos y reproduciendo contenido multimedia, menos que el del Moto G6 Plus, pero esto se debe a que la batería tiene menos capacidad y una pantalla más grande a la que alimentar. La batería es uno de sus puntos bajos, pero la carga es una de sus mejores ventajas. Me lo vendieron con el cargador original de 27 watts y con él pude cargarlo de 0 a 75% en tan solo media hora. Y bueno, ahora sí, pasemos a sus cámaras. El Moto G7 Plus tiene un setup de 2 cámaras, la principal de 16 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. En el día tenemos una foto con un montón de detalles, con un buen contraste y nitidez, y la representación no es la más fiel, pero me gusta. Tiene algo de ruido, pero es aceptable. El rango dinámico es ok, y a veces las sombras se pueden ver más oscuras de lo que deberían. El modo retrato mejora bastante en comparación al Moto G6 Plus. La separación del sujeto y el fondo son bastante buenas y convincentes. También puedes ajustar lo borroso del fondo. Mientras menos borroso esté, mejor será la separación de los bordes. La cámara frontal en el día se sigue manteniendo muy bien. El detalle es muy bueno y el único detalle que podría mencionar es su enfoque fijo, que puede que te haga tomar más de una foto para aprovechar su nitidez.
También puedes hacer selfies con el modo retrato. El resultado es bastante bueno y convincente. Por la noche me sorprendí al ver los resultados. Son muy buenos para hacer un gama media de hace 2 años. La foto se ve bastante nítida y brillante y el ruido es bajo. Las luces están bien contenidas y aunque el rango dinámico siga siendo bajo, los resultados son más que usables. Puedes grabar a 4K a 30 fotogramas por segundo y los resultados son bastante buenos. La calidad, nitidez y contraste son bastante buenos y el rango dinámico es decente. Tienes estabilización electrónica a 1080p a 30 fotogramas por segundo y funciona bastante bien. Cuando estás caminando, la calidad en 1080p sigue siendo decente. No soy de ocupar funciones como la cámara lenta, pero puedes grabar a Full HD a 120 fotogramas por segundo. La experiencia es bastante buena. La cámara frontal también soporta video hasta en 4K a 30 fotogramas por segundo. Su calidad es bastante buena y no tiene estabilización de ningún tipo, pero esto no le quita la calidad. En conclusión, te recomiendo el Moto G7 Plus para 2021. La verdad es que depende bastante. Si lo consigues a un buen precio será una buena adquisición, pero si no tienes el suficiente presupuesto, te recomiendo ver mi review del Moto G6 Plus para 2021 y tal vez te puedas convencer por él, o tal vez quieras ahorrar un poco más e irte por el Moto G8 Plus, del cual todavía no tengo review, pero lo traeré pronto al canal. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Si te ha gustado, créeme que me ayudarías bastante con tu like y una suscripción. Adiós.